Estimados amigos y amigas, gracias por acompañarnos en una edición más de Pulso de la Nación desde los estudios de Suyapa TV. Hoy vamos a tener un programa sin duda interesante, vamos a tratar de hacer un diálogo ameno, pero también muy reflexivo en torno a un importante tema, el tema de la comunicación, el tema del rol del periodismo en nuestra sociedad actual y por supuesto no dejando de lado un gran acontecimiento, además de que hemos celebrado en estos días el Día del Periodista, también un acontecimiento más para la iglesia hondureña, para la iglesia arquidiocesana, y es el 58 aniversario del Semanario Católico Fides. De inmediato les presento a nuestros invitados en este programa de hoy, el licenciado Víctor Hugo Álvarez, director de Fides. Gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos. Buenas noches a todos, ¿verdad? Y estamos aquí para compartir y tener esa idea muy clara de lo que es el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, y esto se prende en el aniversario de Fides. También nos acompaña la licenciada Elvira Espinal, una periodista ya de mucha experiencia, catedrática universitaria además. Gracias, Elvira, por acompañarnos. Gracias Melvin por la invitación y felicitaciones al semanario Fides por arribar a esos 58 años de fundación y bien, listos para entrar en este diálogo con ustedes. Igualmente damos la bienvenida al licenciado Juan Ramón Mairena, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Gracias, Juan Ramón, por acompañarnos. Gracias, Melvin, y igual sumarme a las felicitaciones de todos los colegas del aniversario de Fides y un espacio importante para reflexionar sobre temas de comunicación y del rol de los periodistas en esta temática tan importante como es la comunicación. Dice el Papa Francisco en su mensaje que la comunicación ante todo es un encuentro, y sobre eso vamos a comenzar nuestra reflexión después de la pausa. Vamos a ir a unos mensajes y en un momento volvemos ya para entrar en calor aquí con los colegas periodistas. El llamado decano de la prensa hondureña, el semanario Fides, que comenzó hace muchos años, hace 58 años exactamente, siendo una pequeña hoja parroquial, ahora es un semanario con todas las exigencias y todos los desafíos de un periódico moderno. Comienzo con ustedes y los invito a que hagamos un diálogo en realidad ameno, porque tenemos plaza llena hoy aquí, ¿verdad?, en el estudio de Suyapa TV, así que voy a presentar antes de iniciar este diálogo a la colega periodista Telma Mejía, a quien damos la bienvenida. Gracias, Telma, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme a compartir y a reflexionar y a celebrar un año más de Fides, marcando la agenda en los temas religiosos y también de país. Muchas gracias, Telma. En principio, sus impresiones de la presencia o sobre la presencia del semanario Fides en la sociedad hondureña, 58 años, ¿qué han significado en todo este tiempo? Quiero comenzar por su director y posteriormente ustedes pues se suman también ahí con algunas de las inquietudes. No deja de ser una preocupación constante, ¿verdad? Porque los retos son cada día mayores. Fides se ha convertido en un periódico no solo de referencia, sino de mucha incidencia. Entonces, mantener la incidencia, ¿verdad?, y la referencia y ampliar eso implica ampliar circulación. En este momento nosotros estamos circulando en las principales ciudades del país, pero vamos en busca de una circulación mucho más allá, donde esté la última ermita, donde esté la última parroquia, y queremos llegar ahí por el mensaje que nosotros llevamos, que es un mensaje de vida, un mensaje evangelizador y un mensaje que obviamente está en contra de lo que produce muerte, la violencia, la falta de justicia, la corrupción que tanto nos corroe. Ese mensaje pues es un reto y es una preocupación constante. Han sido 8 años de duro batallar hasta llegar al Fides a este momento, ¿no? Pero no ha sido una labor únicamente del actual equipo que compone Fides. Ya anteriormente, y usted, Melvin, fue
partícipe de ese salto que dio el semanario, después de ser un semanario pequeño de 24 páginas, creo, que tenían en ese momento ustedes, y que no era a color y no tampoco se hacía en offset, Sí. ¿verdad? Sino que era un semanario que se hacía al estilo viejo, al estilo litográfico. En linotipo. No dudo que los demás colegas periodistas en algún momento también han estado pendientes de la publicación de Fides cada semana, no solamente por sus editoriales, sino también por algunos otros temas. Así rápidamente, algunas de esas impresiones, Elvira. Bueno, yo tengo la percepción de que con el tiempo, pues Fides ha evolucionado, ¿verdad? Ya no solo vemos los temas estrictamente religiosos que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con el catolicismo, también ahora hay un marcado interés por problemas de la realidad nacional y por llevar a ese conglomerado que va a las iglesias, esos temas que deben interesarnos a todos los hondureños, ¿verdad? Y por despertar el interés de la población en temas que la verdad que somos nosotros como pobladores de esta nuestra Honduras a quienes nos compete pues buscarle soluciones. Me parece que sí, Fides ha dado pues una evolución paulatina pero muy interesante, ¿eh? Dentro de esa situación evolutiva que ha vivido el Fides, podría decirse que hoy la sociedad está, digamos, como más pendiente de la publicación en torno a los temas que está tratando. Juan Ramón, ¿cuál es tu impresión? Sí, imagínate más de medio siglo de estar circulando entre no solamente los que son devotos de la Iglesia Católica, sino también de otros pensamientos, porque sin duda este medio es un guía espiritual, es una forma, es el vaso comunicante para saber qué piensan los líderes católicos, que son una reserva moral en Honduras. Y esa visión que tienen ellos en cuanto a diferentes temáticas, como lo decimos, se ha abierto tanto de empezar un medio pequeño, tal vez con temas específicos, actualmente se ha abierto, igual como lo dicen los líderes, el Papa, cuando habla de comunicación, de la importancia de la comunicación, en dar la palabra del Señor, y no solamente llegar ahí, sino también de servir como un medio para que el pueblo en sí pueda conocer diferentes tópicos y la visión que tiene en este caso la Iglesia Católica sobre temas importantes como la pobreza, su visión en contra de la corrupción, la delincuencia, la violencia. Es así que nos sirve como un referente para poder, en este caso los periodistas, estar bien claros de lo que piensa esa reserva moral que tenemos en el país como los líderes católicos. Y eso de verdad que nos sirve de guía a quienes ejercemos esta profesión. ¿Se le ve nada más como un referente de voz oficial o puede aportar algo más que aquel mensaje de oficial, digamos, que puede prevenir de la iglesia jerárquica? Bueno, yo creo que Fides encierra varias cosas interesantes, digamos, para los periodistas. De un lado, es un medio especializado en temas religiosos y eso requiere para quienes trabajan en el Fides cierto conocimiento, ¿verdad? De la temática y de cómo digerir eso en un lenguaje sencillo que pueda ser comprensible precisamente para quienes más los compran, que son los fieles que llegan a la iglesia, que lo leen. Yo he visto en la iglesia a la gente común comprando el periódico Fides. Entonces, cómo llevar y transmitir una noticia religiosa, digerible para el lector común, me parece que ese es un gran esfuerzo que hace Fides. Segundo, para nosotros los periodistas debe ser y es un periódico especializado en temas de cómo abordar determinados actos o ceremonias, ¿verdad? Que entender que la diferencia entre un santuario, una basílica o algo, generalmente confundimos esos términos y se busca cuáles son los pasos, digamos, ahorita que se dieron para la canonización, ¿verdad?, de los papas y lo que eso significaba en la historia de la iglesia. ¿Lo usaron como referente ustedes, digamos, tú que estás en un medio exactamente, grande, sí. Sí lo usan como referente? Bastante, digamos, lo usamos mucho, ¿verdad?, por eso. Y lo otro es que Fides presenta también ante sí mismo y para sus lectores enormes desafíos comunicacionales, porque en un país con tanta violencia, con tantos desafectos, como
escribir esas notas, o sea, sin soslayarlas, pero dando esperanzas, Sí. pero dando, o sea, manteniendo, tratando de que la gente no se derrumbe y que la gente se mantenga en la fe. Entonces creo que esas cosas llena Fides, ¿verdad? Muy En bien. este momento. Interesante primera ronda. Si vamos a ir a una pausa en este momento, algún mensaje y después entramos también a ese tema que también es muy importante y es el mensaje del Papa Francisco en torno a las comunicaciones sociales y también qué peso puede tener para los periodistas en nuestro país. Volvemos en un momento. Seguimos en este diálogo muy interesante aquí con nuestros colegas periodistas en torno a varios acontecimientos, como decíamos al inicio, el Día del Periodista, el mensaje del Papa en torno a las comunicaciones sociales, el 58 aniversario de Fides. Digamos que este mensaje del Papa se puede resumir en una palabra, encuentro. Partiendo de ese lema del mensaje del Papa Francisco, ¿cómo se podría poner la comunicación al servicio del encuentro en nuestro país, sobre todo considerando que venimos de crisis donde el encuentro no ha sido, digamos, como la gran realidad que hemos vivido en Honduras? Encontronazo, más bien. Encontronazos en algunos momentos. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Bueno, yo creo que el mensaje del Papa es muy rico en cuanto a que te plantea los desafíos digitales, pero yo creo que él plantea algo que es básico, que es esencial en las comunicaciones, que es esencial en el periodismo, y es la gente. O sea, uno escribe para la gente, para la cercanía, él habla de la proximidad con la gente. ¿Y por qué las redes sociales han proliferado tanto? ¿Por qué son tan exitosas? Porque la gente quiere comunicarse, porque la gente quiere ser escuchada, porque la gente quiere sentirse importante. Uno a veces ve en las redes sociales que la gente te coloca, estoy triste, o un mensaje, escribís para el Día del Periodista, cualquier cantidad de mensajes que te envían o que etiquetaron en una foto, uy, hace tiempo que no la miraba, qué bueno. Es esa ansia de comunicar. Y él dice, pero ¿cómo canalizar esa comunicación en cosas positivas y no tan distantes, que la máquina, que no sea una máquina o una computadora que te impida interactuar también con las personas? Precisamente, ¿será eso sintomático más bien de la lejanía a veces que tenemos como humanos, de que la gente quiere poner de todo ahí en las redes sociales? Precisamente me parece muy interesante que el Papa Francisco diga en su mensaje que pareciese que el mundo se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Así es. Porque a medida que avanza este mundo de las comunicaciones, este mundo de las redes sociales, y a medida que eso va progresando paulatinamente, pues nos acerca, pero también nos aleja. Y vemos en ese mensaje del Papa su marcada preocupación precisamente de eso, de que estemos un poco ya deshumanizados en cuanto a la forma en que mandamos los mensajes, ¿verdad? A pesar de que estamos cerca a través de las redes sociales, estamos lejos. Y el Papa, eso es lo que me parece a mí pretende decir, que no debemos, solo por esa cercanía que nos permiten las redes sociales, pues olvidarnos un poco de los sentimientos, ¿verdad? Sí. Del sentir como personas, como seres humanos, de sensibilizarnos ante los problemas de los demás. Y lo decía Telma, de repente vemos ahí que en una de las tantas redes sociales aparece alguien que dice, hoy estoy triste, hoy se murió un amigo, hoy se murió mi mamá, y son cosas que le impactan a uno y quisiéramos estar ahí de cerca con esa gente que a lo mejor está en otro país y está lejos. Yo pienso que interesante es el análisis que hace el Papa Francisco para que nosotros como comunicadores, nosotros como medios de comunicación, no olvidemos la parte social también, sí, ¿verdad? Que es esencia fundamental en las comunicaciones. En una de estas ideas dice que los muros que nos dividen solamente se pueden superar si hay como más diálogo y estamos dispuestos a escuchar y a poder aprender, digamos, los unos de los otros. ¿Hay esas condiciones en nuestro país en este momento, Juan Ramón? Si vemos ese mensaje, él hace sus reflexiones sobre el poder que tiene ahorita la comunicación con todo esto del internet y todos los riesgos que se pueden asumir, pero concluye de que todo este sistema es un don de Dios y que debemos usarlo siempre tomando las precauciones de no caer en ese vacío
en esa frialdad que puede ser la comunicación a través de las redes, donde no podemos tener ese interactuar como lo hacemos los periodistas día a día, viendo la realidad, y entonces nos hace un llamado para no perder ese principio humano. Y en este mensaje nos pone el ejemplo de Job, y hace la reflexión con todo lo que significa comunicar, cómo se comunica también. Y nos pide no perder esa sensibilidad humana que tenemos que tener los periodistas al comunicar, no ser frío al momento de comunicar. Nos señala también de que es tanta la inmediatez que podemos caer en los riesgos de lanzar la información, claro, sin darle esa parte humana. Y nos pide aceptar esa información, pero también dándonos el espacio de reflexión, dándonos el espacio de que estamos hablando de personas, de humanos, claro, por decirlo, también podemos hablar de otras características, pero sin perder esa parte humana y de saber que comunicar, una buena comunicación, un buen comunicador, debe ser una buena persona. O sea, para ser un buen periodista se tiene que ser una buena persona, claro, y para comunicar bien, tenés que ser una buena persona. Y esa es la reflexión que nos hace en varios de los mensajes que mandan en el tema de comunicación. Es muy importante lo que nos dice Juan Ramón, y por cierto lo citaste en tu discurso en la entrega del premio Álvaro Contreras en el colegio. Alevosía y ventaja se llama eso. Sí, ¿verdad? Ya venía así como más preparado. ¿Cómo concretar, desde el punto de vista del ejercicio en Honduras, cómo concretar estos conceptos que ustedes han vertido ya en el ejercicio diario de nuestra prensa, Víctor Hugo? Pienso que el Papa toca un tema ahí que es medular. O sea, el sentir del prójimo, del próximo, ¿no? Y eso es lo más importante, que lo medular del mensaje, ¿no? Nosotros a veces nos sentimos próximos a la realidad que describimos a través de la noticia, pero a veces por lograr la primicia informativa, por lograr tal vez ganar mayor audiencia o captar mayores televidentes o radioescuchas, saltamos esos valores que también están dentro del respeto a la proximidad que debemos de tener, ¿verdad? Y así vemos que a pesar de que el año pasado se logró un acuerdo para tratar la nota roja, se sigue abusando, violentando no solo el acuerdo, sino que se sigue abusando en presentarle al televidente sobre todo y al lector fotografías e imágenes que impactan y que se violenta, repito, y valga la redundancia, no solo la dignidad de esa persona que fue asesinada, sino la dignidad de los parientes. En ese sentido nos estamos aproximando, estamos alejando y nos estamos viendo más bien como oportunistas de la comunicación y no como personas que podemos llevar el valor del respeto, el valor de sentir que a raíz de esos hechos violentos o de mostrar esas imágenes, más bien debe surgir una reflexión hacia ese prójimo que en ese momento está sufriendo. Mira dónde nos lleva el Papa en esta jornada de comunicación. A los periodistas nos debe llevar a esto. La reflexión, ¿quién es el prójimo? Él lo está diciendo ahorita, el prójimo cuando escribimos es el doliente, el que ve esas, claro, es las imágenes que realmente duele, que la estén, o el vocabulario ¿sabes? Que pueden usar un medio de comunicación, o cuando incitan a la violencia, o cuando van más allá y ponen en peligro la niñez, por el tipo de lenguaje. O sea, ese es ¿quién es el prójimo de nosotros cuando estamos escribiendo y comunicando a través de las redes, en este caso internet, medios digitales, etcétera? En función de eso, ¿creen ustedes que avanza el ejercicio, la esencia del ejercicio del periodismo en Honduras, o ha avanzado solamente en su formato técnico, en su estructura, digamos, tecnológica, pero en esencia el ejercicio ha avanzado hacia donde pueda mejorar, digamos, la sociedad? No, yo creo que parte también del mensaje del Papa, a mí me recuerda mucho las enseñanzas, digamos, de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Que te vive diciendo, y el Papa te lo dice, se avanzan las tecnologías,
¿verdad? Te dejas llevar por la vorágine, pero estás abandonando, en el caso del periodismo, el ser del periodismo. ¿Para qué se es periodista? Para servir a la sociedad, para informar de las cosas, pero con un rigor profesional. Y yo creo que el periodismo hondureño sí está dando saltos muy grandes, tecnológicos, ¿verdad? De recursos logísticos, humanos, de especializaciones, probablemente en algunas ramas, pero está abandonando lo esencial, que es cómo informar con un rigor técnico y profesional, precisamente para disminuir el riesgo, para no difamar, para no ofender a las personas, para preservar lo que es el derecho, digamos, a la privacidad y a la intimidad. O sea, el periodismo está cayendo en cosas muy superficiales, muy ligeras, y está abandonando algo que es esencial, que es el respeto hacia los demás, que parte también del respeto que el periodista debe tenerse a sí mismo y por ende para quien escribe. ¿Qué falta por hacer entonces? ¿Qué hacer desde las empresas periodísticas, desde el ejercicio periodístico, para no continuar en la vía de ese abandono que nos señala Telma? Bueno, yo creo que debemos empezar por asumir responsabilidades, ¿verdad? Creo que nos estamos olvidando un poco de esa función que tenemos también como comunicadores, como periodistas, de formar, ¿verdad? De educar, porque son preceptos fundamentales en materia de comunicación. Y como lo dijo Telma muy acertadamente, aquí todavía vemos medios de comunicación que a lo mejor utilizan tecnología de punta, pero ¿qué pasa de la formación de nosotros como personas que ejercemos el periodismo, verdad? ¿Qué pasa cuando dejamos de ser formadores, dejamos de ser educadores y nos volcamos de lleno a ese periodismo sensacionalista que todavía se practica mucho en este país, de ese amarillismo crudo, ¿verdad? Y todavía nos vamos más allá y vemos ahí colegas prácticamente desbocados en muchos medios de comunicación, ¿verdad? En medios de comunicación que son vistos, que son escuchados por niños, por jóvenes, por gente en plena formación. Yo creo que aquí se trata de que todos asumamos, Melvin, una responsabilidad, porque las responsabilidades para sacar este país adelante deben ser compartidas. Así es, así es. Y la pregunta también, porque puede haber una buena voluntad desde el periodista en la calle, pero ¿qué sucede con las empresas ya, digamos, viendo el periodismo como una instancia corporativa que también toma decisiones? Vamos a volver sobre eso en el próximo segmento. Y dice el Papa también, la velocidad con la que suceden las informaciones supera nuestra capacidad y nuestra capacidad de reflexión y nuestra capacidad de juicio, ¿no? Y qué tan problemático puede ser este asunto. Sobre eso volveremos en el próximo segmento. Nos decía el licenciado Víctor Hugo Álvarez en uno de los segmentos anteriores, hacía referencia a este pacto firmado en algún momento por medios de comunicación en torno a cultivar y a generar una cultura de paz. ¿Qué sucedió? ¿Qué medios se comprometieron en aquel momento, Juan Ramón? ¿Y cuál es el estado de ese compromiso ahora? Voy a poner un poquito en paréntesis todo lo que sucedió. Venía una ofensiva, una ley mordaza que nosotros la denominamos así al Congreso. Preocupados los diferentes sectores, dueños de medios, periodistas, comunicadores del interior del país, pues propusimos una mesa de diálogo. En eso servimos como mediadores las iglesias, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y el Colegio de Periodistas. Los empresarios de los medios de comunicación acordaron firmar por iniciativa propia un convenio de autorregulación enmarcado en un gran pacto por una cultura de paz, donde se comprometían a poner en sus medios iniciativas de tal manera de hacer campañas, de hacer manuales de estilo, de tal manera de no caer en esos sesgos de caer en el peligro del sensacionalismo, en el peligro de difamar, de la difamación, en tener controles para no afectar a los menores. Hubo medios que se comprometieron ya no pasar ese tipo de novelas que realmente lo que nos llevan es un mensaje negativo a la nación, y lo pusieron en horarios, en franjas horarias que realmente para adultos.
Sin embargo, y yo lo dije en la reciente entrega del premio de periodismo, que lamentamos que varios medios de comunicación no están cumpliendo. Es más, sentimos que están más fuertes con ese tipo eso no es periodismo realmente, porque sentarse frente a una cámara, a una computadora, a denigrar personas sin sentido alguno, va contra la ética periodística. Y ahí hicimos la reflexión que estos empresarios que están en deuda ante la nación, porque lo firmaron en un acto público, y uno por uno fue firmando, dueños de medios de comunicación, donde cada uno de ellos se comprometió. Y yo les decía, al final, autorregulación, a nosotros como colegio periodistas no nos gustaba mucho la palabra, porque todo lo que es regular la libertad de expresión y de prensa no nos parece. Y hablábamos más con ellos de que ellos tuvieran su manual de estilo, igual que en todos los países del mundo, todos los medios tienen su manual de estilo, donde ahí los excesos Claro. ya están limitados para hacer un buen periodismo. De una especie de autorregulación, entramos en el plano de la reflexión también y del juicio de cada uno al momento de dar un mensaje. ¿No será que esta vorágine informativa no nos da oportunidad de ser más reflexivos, de ser más juiciosos, como para poder nosotros controlarnos también en la calidad del mensaje? Bueno, es que precisamente creo que a veces los medios de comunicación confunden un poco la competencia que debe haber, ¿verdad? Con miras a buscar información con contenidos profundos, con temas que en verdad le interesen a la población, ¿verdad? Seguimos, insisto, seguimos explotando el sensacionalismo, el amarillismo, caemos en la imprecisión y bueno, y seguimos cometiendo una serie de atropellos para llegar primero a, como volviendo a García Márquez, la noticia no es aquella, la mejor noticia no es la que se da primero, es la que se da mejor. Y creo que parece que muchos medios de comunicación no han comprendido y no han captado, ¿verdad? En su premura por llegar primero a esa información, pues atropellan. ¿Pero es el medio de comunicación o es el periodista, digamos, al que le falta reflexión al momento de comunicar, Telma? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que hay dos cosas que van ligadas y la vorágine con que ocurren los acontecimientos me recuerda a una cosa sencilla. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, me decía el maestro, ¿verdad? Un colega que me dio clases de manejo, el carro no la va a dominar a usted es la que domina el carro. Entonces, yo creo que eso se aplica en el caso de las tecnologías. No es el internet el que me domina a mí, sino que yo voy a saber en qué momento, para qué me sirve, qué es lo que puedo usar y en qué momento debo hacer la pausa reflexiva, precisamente para poder ver el entorno, qué es lo que está pasando y que no me lleve eso. Entonces eso de un lado es una obligación de un periodista, creo yo, sentarse, reflexionar, pero también está el compromiso de los medios de comunicación de honrar lo que firmaron, ¿verdad? O sea, ellos tienen probablemente tiempos más pausados que los periodistas en cuanto a la cotidianidad de la información y cómo transmitirla. Pero yo creo que están obligados en este momento incluso a ver cómo cumplirlo, cómo convocar a los testigos para que se diseñen los mecanismos de medición. Ya que hablamos de resultados por todo, esos mecanismos, ¿por qué? Porque yo creo que es mejor prevenir que esperar a que una vorágine de violencia más fuerte sacuda las redacciones. Ojalá no suceda. No queremos más muertos, suficiente tenemos periodistas muertos y en la impunidad. Y no queremos cosas más grandes que cuando estemos más allá de la ola, quiere reaccionar. Creo que estamos en el punto correcto para poder tomar las medidas preventivas y yo creo que ese debe ser un llamado a los dueños de los medios de comunicación a que firmaron un acto público y deben honrar el compromiso, no por ellos, sino por la sociedad misma. ¿Qué tan problemático puede ser este asunto, esa falta de reflexión, esa falta de juicio y bueno, la no atención a esos compromisos también? Quiero responder contando una anécdota. O sea, en una entrevista que le hicimos a Marlene Zelaya, con muy bien acertado el premio, ¿verdad? Entonces, la pregunta era casi similar y Marlene nos dijo, no es en la academia donde se debe fomentar esos valores, eso viene desde la familia, ¿no? Pero si nosotros nos encontramos en un país
donde el 90% de las familias son desintegradas, ¿qué es realmente lo que podemos pedir? Me parece que hay falta de seriedad en los medios, realmente por su responsabilidad social, y también hay falta de seriedad en quienes ejercemos el periodismo en torno a tener no esa autorregulación que comparto con Mairena, que no debe de llamársele así, sino ¿Cuál que... sería el concepto correcto? Digamos, como para poder controlar de alguna... Vaya, la palabra control también como que cae mal, ¿verdad? En algún momento. Claro. Si no, yo he leído mucho en la parte teórica, las buenas prácticas de otros países. Prefieren llamarle autorregulación que otra palabra más pesada, pero no sé cuál otra podríamos usar. Buenos manuales de estilo. Buenos manuales de estilo. O sea, hay buenos manuales de estilo donde ya le establecen a sus periodistas los límites para no caer en los delitos contra el honor de las personas. Saben cómo es el manejo de la fotografía, digamos, de la portada, para no caer en el amarillismo. Saben el tipo de lenguaje que van a usar para no dañar a la niñez, a la juventud. Esos son los manuales de estilo. ¿Será que un buen manual de estilo puede abarcar, verdad, esos problemas que nos da el periodismo en este sentido? No necesariamente. Pienso que más allá del manual, que es muy bueno, está eso que, repito, menciona el Papa. Si uno tiene el respeto al prójimo, si uno le tiene el amor al prójimo, y eso es un valor fundamental, si uno mira en el prójimo a aquella persona que está más próxima y que no queremos que en algún momento nos suceda a nosotros lo que lo está sucediendo a esa persona, a veces hay que ponerse en el papel. Me gustaría a mí que me divulgaran eso. Es más que todo una cuestión, el valor sumado al manual. Entonces, en ese sentido, me parece que son los valores mismos los que... Vamos a situaciones más de fondo, entonces, ¿no? En esos de manuales de estilo te abarca lo que es el dueño del medio. Mire, yo he tenido, no discusiones, pláticas con varios dueños de medios de comunicación. Yo les decía a algunos de ellos, amigos, otros que... Y les decía, mire, si yo fuera un dueño de medio de comunicación, yo no le alquilaría un espacio a un individuo que lo que va a hacer en esa hora del espacio es a denigrar personas, a poner imágenes vulgares, a hablar vulgaridades. ¿Sabe qué? Eso refleja lo que soy yo como dueño de comunicación. Pero si yo, como dueño de comunicación, tengo un manual de estilo, o como lo queramos llamar, o una política clara, una política clara, definida, como ellos quieran decirlo, donde dicen, no, en mi canal no se va a poner este tipo de imágenes porque daña a la niñez, porque en este horario de las 7 de la mañana están los niños viendo televisión, o porque en este horario de las 10 de la mañana están los jóvenes viendo violencia. O sea, no es esconder la información, de eso estamos bien claros, pero cómo transmitirla sin caer en esos excesos, eso es lo importante. ¿Qué piensas, Elvira? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver la responsabilidad de los dueños de los medios. La ley dice, lo que la ley no prohíbe, lo permite. Igual dentro del medio de comunicación, si el dueño del medio de comunicación no pone los límites, vamos a tener siempre medios de comunicación en este país donde vamos a escuchar pues esos dimes y diretes, ¿verdad? Ahora abren hasta los micrófonos de los espacios, le permiten a la gente expresarse de cualquier manera, ¿verdad? Usando palabras subidas de tono, volviendo otra vez, fomentando de cualquier forma la violencia, ¿verdad? Yo pienso que, como le quieran llamar, un manual de estilo no pienso que va a ser la panacea que va a resolver todos los problemas, pero por lo menos puede poner los límites. Creo, no sé si estoy equivocada, pero creo que en Honduras casi ninguno de nuestros medios de comunicación, incluyendo los denominados grandes, tienen manuales de estilo, ¿verdad? Conocemos nosotros como profesionales de las comunicaciones manuales de estilo que son referencias en otros países y que a veces nosotros tratamos de implementar algunas normas cuando ya tenemos algún cierto grado de jerarquía dentro de los medios de comunicación, pero nuestros medios de comunicación carecen de manuales de estilo. Sin duda habría que comenzar por lo mínimo. Voy a darle la palabra a Telma antes de ir a la pausa comercial, porque estamos entonces ante un enorme desafío ético en ese sentido. Bueno, completamente, digamos, no todas las redacciones en los medios
tienen sus manuales de estilo, tienen sus políticas editoriales definidas y tampoco tienen códigos de ética, ¿verdad? Que son otras cosas fundamentales, porque mucho de esto tiene que ver con la ética y tiene que ver con que un periodista, digamos, se quiera y se respete a sí mismo, y en la medida que se respete a sí mismo va a saber respetar a los demás. Generalmente los periodistas no nos ponemos a veces en el lado del otro, ¿verdad? En el lado de las víctimas. Y cuando eso nos pasa a nosotros, claro, queremos un trato, no queremos ser escarnio como el otro. Entonces tenemos que aprender a manejar eso. Y eso pasa por una cuestión muy básica también, que no te lo van a dar los manuales, que no te lo van a dar los códigos de ética. No vas a andar con un código, hoy soy más ético que mañana, sino que es una conducta tuya de tu vida. Pero tiene que ver también con el compromiso que el periodista adquiere por la profesión, por la pasión del periodismo, por la cuestión de servir, y porque un periodista no escribe una noticia, no redacta, no cubre, no lee para el funcionario, lee para la gente. Claro. ¿Verdad? Y el propósito es la gente. Sin duda el tema de la ética, la responsabilidad y el tema de los valores estará ahí siempre en la discusión en torno al ejercicio periodístico. Vamos a ir a una nueva pausa, volvemos en un momento. Quiero invitarlos a que puedan compartir este mensaje de Monseñor Rómulo Emiliani en torno al mensaje precisamente que el Papa ha enviado al mundo sobre el tema de las comunicaciones sociales. Dios bendiga al Fides, 58 años, algo realmente maravilloso. Vaya semanario, por 58 años, iluminando al pueblo católico. Es una bendición para Honduras tener ese semanario católico y también a todo el personal que ahí labora. Dios los bendiga a ustedes y felicitaciones por esos 58 años. En cuanto a la Jornada Mundial de Comunicación Social, el Papa nos pide que los medios de comunicación se conviertan en lugares de encuentro, que acorten las distancias y que nos ayuden a descubrir la verdad en las personas y en los acontecimientos para que cada uno pueda ayudar a aquellos que más lo necesitan. Y quiere que usemos bien todos los medios modernos que hay, pero para el encuentro de personas, un encuentro que realmente a nivel de estos medios puede ser muy eficaz, pero que jamás puede suplir el encuentro personal cara a cara con los demás. Y sobre todo, el encuentro con el Señor. Él es maravilloso y no necesita de ningún aparato para que nos encontremos con Él. Él está en nosotros, en nuestro corazón, está en los demás, está en el sagrario, está en la palabra. A encontrarnos con el Señor y a encontrarnos con los demás haciendo buen uso de los medios de comunicación. Nos dice el Papa además, a propósito de esta cultura de encuentro que nos reitera Monseñor Rómulo Emiliani, que ese deseo de conexión digital, ese deseo de participar en los medios de comunicación de alguna manera también puede aislarnos de los demás, pero ¿será necesariamente este tipo de participación que se genera desde los medios escritos, digitales, en televisión, será necesariamente inclusión verdadera y participación ciudadana? ¿O es tan solo de repente un matiz o un pequeño barniz, digamos, de lo que puede ser la inclusión? Doctor Hugo. Bueno, nos quedamos así pensando sí, todos. Vi que quedaron así como pensando. Sí, pensando, porque la pregunta tiene una profundidad increíble. Yo creo que los medios de comunicación, a raíz de la historia, sobre todo la prensa escrita, ha tenido muy poca posibilidad de interactuar. Luego la radio y la televisión ahora, y el Internet sí facilitó esa posibilidad del mensaje rápido, de la comunicación rápida, de la respuesta rápida.
y se puede interactuar, pero también si como medio de comunicación el Internet no es, digamos, visto con ciertas categorías, se va a convertir o se va a revertir, man, que se va a hacer como un boomerang, ¿verdad? Y entonces volvemos a caer en el mismo problema, ¿va? Del manejo de este medio que ahora está al alcance de todos. Es maravilloso en el sentido de que nos permite comunicarnos lo más rápidamente posible y nos permite a nosotros, miremos lo que sucedió con la primavera árabe, miremos lo que ha sucedido en otros países, ¿no? En donde rápidamente los sucesos de marzo en España, ¿no? Rápidamente a través de celulares o de mensajitos y todo eso, la gente se convoca, o en Grecia, ¿verdad? Pero ahí vamos con un valor. Claro. Pero si lo llevamos a suelto, quién Lo sabe que cómo va vemos la todos cosa. los días en los espacios de reacción de nuestros medios impresos que están en su formato digital, lo que vemos en cualquier otro medio, ¿es esa calidad de inclusión la que necesita nuestra sociedad hondureña en este momento? Mira, en su mensaje el Papa habló de que los medios de comunicación nos deben servir para sentirnos más cercanos los unos a los otros, ¿verdad? Así es. Y yo puedo, en mi caso particular, te digo cómo me siento más cercano con todo el desarrollo que hay en las comunicaciones. Yo me levanto por las mañanas, agarro mi celular, bajé una aplicación que se llama La Biblia, y yo puse a leer la Biblia en un año. Todos los días me sale un versículo, un pasaje de la Biblia que yo leo. Y cuando lo dejo de leer, me mandan un correo donde me dice, usted va atrasado en su lectura, ¿verdad? Y digo, voy atrasado en la lectura. O usted ya dejó la lectura, y me dice, y lo invito. Mira cómo es la comunicación, o sea que también cómo la comunicación Claro. nos puede ayudar a sentirnos más cercanos los unos de los otros. O sea, Ya cómo- nos debe 3 capítulos. Hay que ponerse el día. Sí, hay que ponerse el día. Entonces, qué bonito, y te das cuenta de cómo estos avances tecnológicos también te pueden servir. Por eso es que al final en este mensaje el Papa dice que este desarrollo digital es un don de Dios, porque todo lo que existe, Dios lo pone. Y, o sea, todos estos avances es porque Dios así ha querido. ¿Será Hay que que usarlos para el bien, ¿verdad? Faltará una de esas tareas de los medios, que es la educación, para que también la participación ciudadana sea de más calidad en estos espacios y Por sea un espacio supuesto, más inclusivo. vuelvo e insisto, ¿verdad? Nos hemos olvidado un poco los medios de comunicación de esa función primordial que es educar. Y lamentablemente en un país como Honduras, el acceso a redes sociales, al mismo Internet, todavía no llega a esos poblados tierra adentro, como dicen, ¿verdad? Es fácil en esos pequeños pueblos de nuestro país que exista un radio, todavía un televisor, porque ahora yo he visitado algunos pueblos y conectan ahí unas antenas que no De sé, Skype y todo eso, sí. increíble, Sí, claro. ¿verdad? Como en una pequeña casa de teja todavía uno ve esas antenitas ahí hay un televisor, pero el Internet, ¿verdad? Si estamos hablando en una era de globalización, donde nos hemos convertido todos en cibernautas y navegamos por esas redes sociales, todavía creo, y volviendo a la pregunta anterior, que los medios de comunicación siguen siendo excluyentes para una gran parte de la población. Claro, ¿tú qué piensas, Telma? Luego de ser incluidos, más bien, ¿no será más bien que están siendo excluidos de los grandes temas? Sí, yo creo que hay dos cosas que en lo que el Papa apunta en ese mensaje y que se puede ver en el caso de los medios. Digamos, creo que los medios sí están aprovechando las redes sociales y tratan de comunicar, pero están deshumanizando muchas sus notas. Sí. O sea, no estamos contando a la gente, dar esa participación. Creo que hace falta tomarlo más en cuenta, pero creo también que el otro riesgo que presentan, digamos, el uso de las redes sociales, y lo ves, por ellas vimos lo de la primavera árabe, vimos el movimiento en España de los indignados y todo, pero se han quedado esos movimientos en la práctica, en la marcha, porque fueron convocados por redes, pero no hay líderes, ¿verdad? Hay una falta de liderazgo. Y el otro riesgo que yo veo con las tecnologías también es que de una u otra manera hacen que las personas se aíslen mucho de su familia y de su entorno. Uno debe poner, creo, algunas normas básicas. En mi familia, digamos, cuando estamos comiendo o el fin de semana, si estamos almorzando, no hay celular en el comedor, ¿verdad? Pero uno va viendo que dice, el papá le manda al hijo un mensaje por el Bibi o por el teléfono para que le pase de un cuarto a otro cuarto
una bandeja o una cuestión. Sí, sí. Eso rompe mucho y vuelve entonces a la persona, y el Papa lo advierte, como que se aísla. Y al aislarte, crece la necesidad de tus afectos, ¿verdad? Y los afectos los buscas por las redes. Por las redes. Pero él te dice cómo usar eso, toda esa maravilla que te dan las comunicaciones en el Internet, cómo saberla reencauzar positivamente para causas que realmente construyan, como lo que le dicen a Mayrena cuando no ha leído el capítulo de la Biblia, ¿verdad? O sea, esas formas de educar, Claro. pero sin que eso te permita romper la armonía en la familia, entre las personas. Yo cuando tengo reuniones y corto acá con amigos, me incomoda que en medio de la reunión estén Sí. chateando y Sí, todo, sí. porque entonces, ¿para qué venimos acá? Claro. ¿Para conversar por teléfono o para vernos las caras? Y ya no es cómo una está realidad pasando, ¿verdad? solamente del mundo adolescente, ¿verdad? Se manifiesta también Sí, en el a mundo todo adulto nivel. este tipo de comportamientos Sí. que en algún momento todos hemos también asumido quizás o practicado en algunos Sí, espacios. debemos de tratar de ser menos adictivos, Claro, porque es una menos adicción, adictivo. ¿verdad? Una Vamos a ir adicción. concluyendo ya y nos vamos despidiendo. Brevemente, Juan Ramón, Elvira y Víctor Hugo, Telma nos hizo una exposición muy reflexiva ya en su última participación. No solo reorientar a lo que el papel de los periodistas, que es orientar y educar, Claro. que tenemos ese enorme reto. Estamos claros de que tenemos un pueblo con una educación muy baja, pero no tenemos que bajarnos a ello. Tenemos de orientarlo y educarlo a través de los medios de comunicación y ser reflexivo de que si este desarrollo tecnológico puede servir para eso, para orientar y para educar. Muy bien, Elvira. Bueno, no debemos olvidar lo que nos deja, el mensaje que nos deja el Papa Francisco, ¿verdad? Que a pesar del avance tecnológico, a pesar del avance de las comunicaciones, no debemos olvidar nosotros los seres humanos esa parte social, esa parte que en verdad es la síntesis de todo ser, ¿verdad? El sentimiento, ¿verdad? Debemos enfocar nuestra manera de vivir y volver nuevamente a nuestros valores. Muy bien, Víctor Hugo. Me parece que debemos insistir en esas tres funciones del periodismo, ¿verdad? Informar, educar, entretener, ¿verdad? Pero sanamente. Y que eso lo estudiamos todos a través en la academia, ¿no? Lo estudiamos en la academia. Pero hemos perdido el norte y también lo hemos perdido en el uso de de las tecnologías que van surgiendo y que se van renovando cotidianamente. Y el norte lo hemos perdido sencillamente cuando hemos olvidado que el que va a leer, que el que va a escuchar, que el que va a ver es nuestro prójimo, es nuestro hermano, es el que está cerca, el que vamos a dirigirle un mensaje. ¿Qué mensaje le vamos a dirigir? Desde ahí tiene que empezar esta renovación que debemos de tener como comunicadores sociales. Muy bien. Agradezco a Telma Mejía, gracias por acompañarnos, Víctor Hugo Álvarez, Juan Ramón Mayrena, Elvira Espinal, y a ustedes también por la amabilidad de su atención desde su espacio Pulso de la Nación. Solamente recordarles que en nuestra tarea de comunicar, que no necesariamente es la tarea única del periodismo, busquemos siempre el encuentro de la otra persona, el encuentro de los más próximos a nosotros. Que estén bien.